Mi hermana me convenció de que mi sobrino necesitaba una cirugía urgente del corazón. Le transferí los ahorros de 8 años. Ayer descubrí que la operación nunca existió. Llevo 3 días sin poder ver el número de mi hermana en el celular sin que me tiemble la mano. Voy a resumir lo esencial antes de contar el resto, porque sé que si no lo hago la gente se va a impacientar en los comentarios. En marzo mi hermana Renata me llamó llorando a medianoche diciéndome que mi sobrino Mateo, de 7 años, necesitaba una cirugía cardíaca urgente. Le transferí $32,000, prácticamente todos mis ahorros de 8 años trabajando. Hace 4 días descubrí, por accidente, que esa cirugía nunca existió. Todavía no sé del todo qué fue real y qué no. Esa es la parte que más me está costando. Tengo 34 años. Trabajo como analista de sistemas en una aseguradora. En 8 años ahorré más de lo que la mayoría de la gente que conozco considera razonable para alguien que todavía vive solo, sin hijos, sin deudas grandes. La gente de mi familia me dice el responsable, lo cual siempre sonó como un cumplido hasta que entendí que en la práctica significa el que paga cuando algo sale mal. Mi hermana Renata tiene 31. El papá de Mateo desapareció hace 4 años, así que desde entonces he sido, sin que nadie me lo pidiera formalmente, su red de contención financiera. El jardín, la laptop del colegio, 4 meses de alquiler en 2023. Nunca me molestó. Hay un nombre que empezó a aparecer en las conversaciones con Renata como 1 año atrás y que yo nunca cuestioné, Jonathan. Jonathan me ayudó a arreglar el auto. Jonathan me prestó para el mes. Nunca le pregunté quién era exactamente. Nunca le pregunté si era su pareja, un amigo, un compañero de trabajo. Ahora pienso que ese fue mi primer error, mucho antes de cualquier transferencia, dejar pasar un nombre que se repetía demasiado. El 14 de marzo, a las 11:40 de la noche, Renata me llamó llorando de una forma que nunca le había escuchado. Mateo tiene algo en el corazón, me dijo, entre cortes. Un soplo. Lo mandaron a un cardiólogo pediátrico y dice que probablemente necesite cirugía. Una válvula. Te mando los estudios. Me mandó un PDF, informe con membrete de una clínica conocida, nombre de un cardiólogo, terminología que yo no entendía. En un primer vistazo se veía perfectamente serio. Solo mucho después noté cosas que en ese momento pasé por alto. La fecha del informe tenía el mes escrito con un error, marzo con minúscula donde el resto del documento usaba mayúsculas, como si alguien hubiera pegado una palabra desde otro lugar. El logo de la clínica, al hacer zoom, se veía ligeramente pixelado, distinto a como se ve en su página web oficial. Y había un número de teléfono de contacto que, cuando lo marqué mucho después, resultó ser un número que ya no existía. En ese momento no vi nada de eso. Vi a mi hermana llorando y un PDF con un logo conocido, y eso me bastó. Me explicó que el seguro no cubría la cirugía por ser de alta complejidad. Cotización, $28,000, más internación y controles, unos 32,000 en total. No te lo pediría si tuviera otra opción, me dijo. No quiero que mamá y papá se enteren, se van a poner mal y no ayuda en nada. Transferí el dinero en 2 partes entre el 18 y el 25 de marzo. Vacié mi fondo de emergencia y liquidé un depósito que tenía pensado para un departamento más grande. No se lo conté a nadie del trabajo. No até cabos entre esa decisión y el hecho de que fuera justo a mis padres, las 2 personas que viven a 2 cuadras de ella y podrían haber verificado algo con una sola visita, a quienes me pedían no contarles. Como a la semana de la primera transferencia, le dije que quería llamar directamente al hospital para preguntar por fechas de la cirugía, para organizarme y estar disponible. Renata se puso tensa de una forma que en ese momento interpreté como estrés. No los llames, están saturados, cualquier llamada de afuera les hace perder tiempo con los pacientes reales, yo te aviso todo, me dijo, casi de un tirón, demasiado rápido para alguien que supuestamente estaba destrozada. Le hice caso. Ahora, mirando atrás, esa fue la primera vez que sentí, sin nombrarlo, que algo no cuadraba del todo. Lo anoté mentalmente y seguí adelante, porque ¿qué gano desconfiando de mi hermana en el peor momento de su vida? Durante esas semanas hubo momentos lindos, o que en ese momento sentí lindos.
Renata me mandaba fotos de Mateo dibujando en la sala de espera, dibujos de corazones con caritas felices, para que el doctor lo cuide bien, según ella. Una vez me escribió Mateo directamente desde el celular de su mamá: tío, cuando salga vamos a la playa como prometiste. Yo no le había prometido nada sobre ninguna playa, pero asumí que era una fantasía de niño enfermo y le contesté que sí, que claro, que apenas se recuperara. Ese mensaje, hoy, es uno de los que más me duele haber respondido sin hacer preguntas. A las 3 semanas le pedí ir a visitarlo a la clínica. Renata me dijo, textual: mejor no vengas todavía, no puede recibir visitas, se pone ansioso y el doctor pidió que solo esté yo por ahora. En un contexto normal, esa frase es perfectamente razonable. En retrospectiva, junto con la negativa a llamar al hospital, fue la segunda señal que dejé pasar. Un niño que no puede recibir visitas en una internación de varias semanas es, ahora lo sé, poco común salvo en cuidados intensivos muy específicos. En ese momento simplemente pensé, son médicos, ellos saben. En mayo, ya con la operación supuestamente superada, Renata publicó una foto con sandalias nuevas carísimas. Regalito que me merecía después de este año tan duro. Le pregunté en broma y me dijo que se las había regalado una amiga. Ese mismo mes empezó a pedirme montos chicos otra vez, $200 para medicamentos, 150 para un control adicional. Se lo di sin cuestionar, porque ya había puesto 32,000 y esa cifra, sin que yo lo notara, se había convertido en una especie de garantía emocional de que todo lo anterior tenía que ser verdad. Cuanto más grande es la mentira inicial, más fácil se vuelve creer las pequeñas mentiras que vienen después. En una de esas conversaciones, Renata mencionó de pasada que Jonathan las había ayudado un montón este año, no sé qué hubiera hecho sin él. Le pregunté, por primera vez en meses, quién era Jonathan exactamente. Se rió, un poco nerviosa, y dijo un amigo, nada más, y cambió de tema hacia el casero. El sábado pasado, Renata me dejó a Mateo un par de horas y me pidió imprimir un formulario del colegio desde su laptop, que había dejado con el correo abierto. Busqué formulario en el buscador del correo. El primer resultado no era el que buscaba. Era un mail de una agencia de viajes, confirmación de reserva, Cancún, 3 pasajeros. Fecha del viaje, 4 de abril. 10 días después de que Mateo, supuestamente, saliera de una cirugía cardíaca de alta complejidad. Sentí un frío raro en el pecho. No cerré el correo. Seguí. Abrí el mail completo. 3 pasajeros, Renata, Mateo y Jonathan Arquew. El mismo nombre que llevaba un año apareciendo en sus historias sin que yo preguntara casi nada. Paquete todo incluido, 7 noches, resort en Cancún, $4,300 pagados en 2 cuotas con tarjeta a nombre de Renata. Fecha de la reserva, 20 de marzo. 2 días después de mi primera transferencia de $16,000. Busqué más. Encontré una carpeta llamada Viaje con reservas de excursiones, un chat exportado en PDF con Jonathan hablando de por fin nos vamos a poder escapar los 3, se lo merece Mateo después de todo este año, y una foto de los 3 en la playa, Mateo con un flotador de tiburón, Renata con las sandalias carísimas que supuestamente le había regalado una amiga, fechada el 6 de abril. Busqué clínica en el correo. Nada más allá del PDF original que ella misma me había mandado por WhatsApp. Ni una factura, ni una confirmación de cirugía, ni un solo chat con algún médico. Con las manos temblando, busqué el nombre del cardiólogo del informe en la web de la clínica. Existe. Trabaja ahí. Le escribí, directamente, ya con Mateo dibujando tranquilo en mi mesa sin entender nada de lo que pasaba a su alrededor, preguntando si podía confirmar si había atendido a un paciente con ese nombre en marzo. Me contestó, ya de noche, que por confidencialidad no podía darme esa información directamente, pero que si yo era familiar directo podía acercarme con documentos. Y agregó algo, sin que se lo pidiera, que se me quedó grabado, de todas formas, nuestra clínica no realiza cirugías cardíacas pediátricas, eso siempre lo derivamos a un hospital de referencia, nosotros solo hacemos la evaluación inicial. El informe tenía el membrete de esa clínica pero describía una cirugía que, según el propio médico, ellos ni siquiera realizan ahí.
Mientras yo procesaba todo esto en silencio, con la laptop de mi hermana todavía abierta, Mateo se acercó corriendo con un dibujo que había hecho en mi mesa, un avión, un mar celeste, 3 monigotes sonriendo. Mira tío, te dibujé cuando fuimos a la playa, me dijo, orgulloso. ¿Cuándo volvemos a Cancún? Jonathan dijo que la próxima vez tú también puedes venir. No supe qué contestarle. Le dije que sí, que algún día, y sentí que la voz me salía de un lugar que no reconocía. Devolví a Mateo esa tarde sin decir nada todavía. Esa noche no dormí. Le escribí a mi mamá, sin dar detalles, preguntando si sabía algo de una operación al corazón de Mateo. Me contestó, confundida, que no sabía nada, que lo había visto hace poco regio, corriendo por todos lados en el cumpleaños de mi tía. Mis padres nunca supieron de esto, no porque Renata quisiera protegerlos, sino porque nunca hubo nada que contarles. El lunes le pedí a Renata que viniera sola. Llegó relajada, hablando de un trabajo nuevo. La dejé hablar 2 minutos. Después giré la laptop hacia ella, abierta en la confirmación del viaje. Lo primero que hizo no fue quebrarse. Fue defenderse. No entiendes, el viaje me lo gané en un sorteo del trabajo, fue una coincidencia de fechas nada más. Le pregunté por qué la reserva era 2 días después de mi primera transferencia. Cambió de versión. Está bien, no fue un sorteo, Jonathan lo pagó, fue un regalo, no tiene nada que ver con la plata que me diste. Le pregunté por el hospital de referencia que el cardiólogo había mencionado y que nunca apareció en ningún documento suyo. Si estuvo enfermo, de verdad, pero cancelaron la cirugía a último momento porque mejoró solo, y el dinero también lo usé para otras cosas que necesitábamos, no fue solo el viaje, tenía deudas. Cada versión duraba menos que la anterior. Recién cuando le pregunté, muy despacio, si en algún momento había existido siquiera un cardiólogo real atendiendo a Mateo, se quedó sin nada más que decir y se quebró de verdad. Un colapso feo, sin dignidad, lloró, gritó que yo nunca había entendido lo difícil que era su vida, que siempre tuve todo más fácil. Me dijo, textual, iba a devolvértelo, solo necesitaba respirar un poco primero, ¿tú sabes lo que es no haber tomado unas vacaciones en 6 años? Me confirmó, al final, que sí hubo un examen de rutina real, que el pediatra mencionó un soplo probablemente sin importancia, común a esa edad, y que ella tomó esa frase real, una plantilla de informe médico que encontró en internet y el nombre de un doctor real de esa clínica, y armó el documento completo que me mandó. No le grité. No tuve fuerzas. Le pedí que se fuera. Hoy hablé con un abogado conocido de la universidad. Me explicó que hay caminos legales, desde una demanda civil hasta algo más serio por el uso de documentos falsos. También me dijo algo que no había considerado y que ahora no me deja pensar en otra cosa, si esto llega a instancias penales y Renata termina con antecedentes o, en el peor escenario, presa, Mateo probablemente quedaría bajo el cuidado de mis padres, que ya son grandes y no están en condiciones de hacerse cargo de un niño de 7 años a tiempo completo. Así que ahora el dilema no es solo la denuncio o no, ¿vale la pena hacerle justicia a lo que me hizo a mí, a costa de lo que eso significaría para Mateo, que no tiene absolutamente ninguna culpa? No sé si soy el imbécil de esta historia por estar considerando exponerla frente a mis padres. No sé si debería demandarla o dejarlo así. No sé si debería seguir viendo a Mateo con la misma frecuencia, o si eso, de alguna forma retorcida, sigue premiando lo que hizo Renata. Solo sé que llevo 3 días sin poder ver su número en el celular sin que me tiemble la mano. Edith, gracias por los mensajes. Hace un par de horas hablé con alguien que conoce personalmente al cardiólogo cuyo nombre aparece en el informe falso, alguien que trabajó con él hace años. Lo que me contó cambia bastante lo que yo pensaba que había pasado. Todavía estoy verificando antes de escribirlo acá, no quiero afirmar algo que no pueda sostener. Actualizo apenas tenga algo confirmado.